En primer lugar, agradecer a los organizadores la iniciativa y felicitarles por haber tomado esta iniciativa de organizar estas jornadas dedicadas a un tema tan importante como es la restauración colectiva y que afecta a tantos ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que en un momento o en otro de nuestra vida, prácticamente a toda la población, tenemos que utilizar estos servicios de restauración colectiva, bien comercial, bien institucional. Así que enhorabuena y gracias por brindarme esta oportunidad de compartir esta sesión con todos ustedes. En esta sesión dedicada a los comedores escolares, el tema en el que yo me voy a centrar es cuáles son las experiencias y cómo está en estos momentos el funcionamiento de los comedores escolares en el País Vasco y más en concreto circunscribiéndome a los datos de Bilbao, en los cuales participamos de manera muy directa. Desde luego reconocemos, y así ha sido, que el comedor escolar desempeña distintas funciones y una de ellas muy importante es una función social, y así lo ha sido desde el principio, tanto en nuestro contexto como sociedad desarrollada como en otros ámbitos, y desde luego en los países en desarrollo el hecho de estar escolarizado marca una diferencia muy importante, tan importante como la oportunidad de sobrevivir y de estar bien nutrido o no estarlo, la oportunidad de tener una opción de futuro o no tenerla. Así que es un aspecto muy importante, pero también en nuestro entorno de países económicamente e incluso en estas situaciones de dificultad como las que estamos experimentando en los últimos años, pues también tiene una función social muy importante y, de hecho, todas las legislaciones, la normativa a la que se ha aludido ya en sesiones preferentes y a pesar de que no se ha citado, se da prioridad y se considera prioritario el que el alumnado procedente de entornos económicamente desfavorecidos tengan prioridad a la hora de poder disfrutar de este servicio. Así que es un servicio muy importante y que afecta cada vez a un número mayor creciente de niños y niñas en este caso. Hoy, además de esta función de aporte suplementario, de aporte de seguridad desde el punto de vista nutricional, pues también desempeñan una función social en el sentido de que las mujeres nos hemos incorporado, o al menos lo hemos intentado, a la vida laboral activa en mayor o menor medida, y eso ha hecho que los hábitos familiares y la estructura familiar haya cambiado. Por lo tanto, es un servicio de demanda creciente, pero también por otros motivos y para dar respuesta a otras necesidades. Así que, partiendo de esta función social del comedor escolar, también tenemos que reconocer que tiene una función primordial a la que ya se ha aludido, y es aportar, contribuir desde el punto de vista nutricional con unos aportes suficientes y equilibrados que configuren de una manera adecuada esa ración de seguridad para satisfacer las necesidades de los niños y niñas en un periodo de crecimiento, teniendo en cuenta que es un servicio del que van a hacer uso durante 5 días a la semana, 9 meses cada año y así los 16 años que dura en nuestro país la enseñanza obligatoria. Por lo tanto, son unos aportes fundamentales y claves en este periodo crítico. Además de esta función nutricional, debe de cumplir una función de contribuir a la construcción y tener la oportunidad de practicar hábitos alimentarios saludables y de aprender a convivir, a compartir la mesa y a tener otras experiencias en torno al hecho alimentario individual y colectivo en este marco. Y además, aprender, experimentar y disfrutar una experiencia gastronómica. Por lo tanto, el poder desempeñar estas funciones requiere que cuando pensamos en comedor escolar, pensemos fundamentalmente en las necesidades del usuario clave, el alumnado, los niños y niñas que participan en ese servicio. Y teniendo como centro este objetivo, podemos empezar a pensar en todas las demás funciones y en todos los demás requisitos. Desde luego, desde el punto de vista nutricional ya se ha comentado y por lo tanto no voy a incidir más en el que los aportes sean adecuados desde el punto de vista de las necesidades y que además brinden la oportunidad de complementarse adecuadamente con el resto de aportes diarios y que además estos aportes permitan a este niño usuario del comedor escolar el que esté practicando una alimentación saludable.
de acuerdo a la evidencia científica que hoy conocemos y que está reconocida en diferentes guías y recomendaciones. Por ejemplo, además de las recomendaciones que se han presentado esta mañana, previamente había otros documentos, como el elaborado por el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, publicado en el año 2008, que ya recogía estas necesidades y, sobre todo, la necesidad de que, para que estos aportes puedan llevarse a la práctica de una manera coherente y profesional, deberían de estar implicados y participar en el diseño de estos menús profesionales de la nutrición y la dietética. No voy a incidir en cuanto al marco de recomendaciones porque ya se han descrito previamente. Pero sí me gustaría poner el acento en otro aspecto que está muy directamente relacionado con el comedor escolar, y es que ofertamos unos menús técnicamente perfectamente diseñados, supuestamente, por lo menos tenemos en este momento elementos para poderlo hacer así, pero ¿en qué marco se ofertan? ¿Es el marco realmente que invita a consumir de una manera agradable esos menús? ¿Es un marco que invita a la convivialidad, a disfrutar de esa sobremesa o de esa mesa compartida, como en cualquier otro momento en el que nos planteamos sentarnos a la mesa? Sentarnos a la mesa supone una rutina diaria, pero también es en lo primero que pensamos cuando tenemos algo que celebrar, algo que compartir con otras personas. Y ahora ubiquémonos en el entorno de los comedores escolares y pensemos si ese entorno, en cuanto al espacio físico, en cuanto al mobiliario, en cuanto a la vajilla, en cuanto a la decoración, realmente está pensado como un espacio para disfrutar consumiendo esos menús que se ofertan. ¿Es el mobiliario de tamaño adecuado o todavía encontramos, cuando visitamos estos centros, niños pequeños que están comiendo de rodillas porque no llegan a la mesa, por ejemplo, o niños mayores que han crecido y no se ha pensado que los niños son cada vez más mayores y están sentados en mesas en las que están absolutamente encogidos porque ya no caben en aquellas mesas, y sin embargo el mobiliario sigue siendo el mismo año tras año? Así que pensemos que esos aportes técnicamente bien diseñados además deben de ofertarse en un entorno ambiental grato para consumirlos. Y que también en el espacio escolar conviven niños y niñas con muy distintas necesidades. Se ha hablado de las alergias alimentarias, de los niños con celiaquía, pero también hay otros usuarios con otras necesidades y que precisan que seamos capaces de dar respuesta para que puedan participar del comedor escolar en plena integración y conviviendo con el resto de sus compañeras y compañeros. Se han comentado algunos de estos datos. El informe de la Fundación Eroski, que periódicamente ha venido realizando esta serie de informes desde el año 98, que publicó el primer informe en 2004, posteriormente otro en 2008 y el más reciente en septiembre de 2011. Esta serie de informes los elabora en base a la recogida de las planillas teóricas de menús ofertados en distintos centros, en una muestra muy amplia de centros educativos con servicio de comedor escolar. Y realmente, si vemos a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando, pues vemos que el hecho de que no se oferten verduras con la frecuencia deseada había mejorado en un principio, pero que los últimos datos pues reflejan que ese es un hecho que tiene que levantar la voz de alarma porque sigue sin cumplirse. El hecho de no ofertar pescado parece que se ha estabilizado. Las legumbres, que en una evaluación intermedia parecía que se habían recuperado o al menos se mantenían mínimamente, pues vemos que ha pasado de un 6% que nos ofrecían con la frecuencia deseada a un 9%. Hemos aumentado en 3 puntos. Por lo tanto, una situación peor. Frente a ello, la oferta de platos precocinados pues es una tendencia claramente en aumento, ¿no? Y la presencia de la fruta en los postres parece que se ha generalizado, mientras que la oferta de postres dulces, bollería, etcétera, que en la evaluación anterior se había suprimido prácticamente, pues vuelve a estar presente en los menús escolares en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, son datos que nos ilustran de alguna manera estas tendencias, que también han sido recogidas por otros informes como el realizado por la OCU o
por el informe publicado por el FROM en el año 2007 específicamente respecto al consumo de pescados, y aunque no presento en este caso los datos, el proyecto Perseo realizado en 6 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en 67 centros, en el cual se evaluaba específicamente lo que pasaba en los comedores escolares, además de por la evaluación de las planillas teóricas de menús de 3 meses de cada centro, mediante pesada precisa de las raciones ofertadas en el comedor escolar e incluso en los casos en los que se elaboraba la comida in situ, mediante el seguimiento del proceso de elaboración, recogiendo ingredientes, procedimientos, etcétera. Y sin embargo, pues tenemos que decir que los resultados eran similares. Si ahora volvemos la mirada en concreto a la situación en el País Vasco, pues tenemos que decir que es un servicio en demanda creciente, en el que en los centros de educación pública, primaria y secundaria, en el presente curso escolar participan más de 90.000 niños y niñas, y en concreto en Bilbao, pues 11.141 alumnos participan de los servicios de comedor escolar, en concreto en centros públicos, que es de los que disponemos datos constatados por estar gestionados directamente por el Departamento de Educación. En el pliego de contratación para el presente curso, la oferta que se estimaba como precio medio, en el caso de que la empresa de catering suministrara el menú ya preparado, se establecía un precio medio de 3,07 euros. En el caso de que se suministre la materia prima para elaborar los menús en el propio centro escolar, este precio medio ofertado ha sido de 1,90 euros, y a lo que habría que añadir los costes por hora de monitor, personal de office y de cocina. En cuanto a la regulación existente en la actualidad, el gran cambio se produjo con la orden de 22 de marzo de 2000, por la cual todos los centros educativos públicos que desearan ofertar el servicio de comedor debían de pasar al sistema de gestión directa. Y esto supuso un gran cambio, porque hasta entonces muchos comedores escolares, en concreto en el municipio de Bilbao, dependían de la gestión desde el ayuntamiento, y por lo tanto los pliegos de contratación y el programa de vigilancia se llevaba directamente desde el ayuntamiento de Bilbao. A partir de este momento, toda la gestión económica y administrativa pasa a depender del Departamento de Educación, que es quien emite el pliego de contratación a concurso de las diferentes empresas de catering que optan por este servicio, ¿no? Esta normativa describía muy claramente cuál es el tipo de gestión, los ratios de monitores, tasa los precios, etcétera, etcétera, y en la elaboración se dio la oportunidad de participar a los distintos sectores implicados, incluidas las asociaciones de padres y madres. También tuvimos la oportunidad de participar en estas discusiones, y en aquel momento todo el interés se centró en los temas de gestión económica y administrativa, a pesar de que por nuestra parte hicimos grandes esfuerzos porque en aquel momento ya se tuvieran en cuenta los criterios de salud y los criterios nutricionales en la elaboración de esta normativa. Lo que sí que recogía es que el órgano de máxima representación de los centros docentes debían de aprobar los programas de participación del alumnado en términos de educación para la salud y adquisición de hábitos sociales y de tiempo libre, y se trasladaba a las funciones del monitor de comedor escolar el desarrollar estos programas. La realidad de la observación cotidiana nos dice que el grado de desarrollo de estos programas de formación de hábitos pues ha sido muy desigual, y en la mayor parte de los casos se ha dedicado a tutelar el tiempo de ocio y de recreo, en el mejor de los casos cuidando que los niños practicaran actividad física de ocio, en el mejor de los casos, y desde luego no el mayoritario. Más recientemente, y a comienzo de este curso, se ha publicado una nueva normativa, unas nuevas instrucciones de funcionamiento del comedor escolar, que pues, ha recogido algunas peticiones por parte de las familias, de las asociaciones de madres y padres del País Vasco. En el presente curso escolar, los precios, el coste por comensal, lo que cada niño tiene que pagar por comer en el colegio,
En el caso del comensal habitual se sitúa en 4 euros, cuando el comensal es habitual algo más caro, 4,60, y en el caso de los niños que tienen derecho a transporte escolar por vivir lejos del centro educativo, en 2,80 euros. Aunque ya se estaban ofertando y se recogía en una normativa preferente la opción de servir menús adecuados para niños con necesidades especiales, se recogen de una manera más pormenorizada la elaboración de estos menús, y es más, se ha añadido un protocolo de actuación para la elaboración y el servicio de menús especiales e incluso actuación en casos de prácticas accidentales, ¿no? Además de recoger la actualización en la gestión económica administrativa y los ratios de personal adecuado. Se recogen, como decía, se venían ofertando ya desde tiempo anterior la oferta de estos menús para niños con necesidades especiales, en el caso de alergias, intolerancias o preparaciones. Por ejemplo, en la figura se muestra una preparación en turmis del mismo menú. Ahora bien, sin embargo, la forma en la que esto se lleva a la práctica es diferente de unos centros a otros. Es decir, en unos casos estos niños comparten el menú con las variaciones oportunas y necesarias en cada caso, y es el mismo menú que comen todos los demás niños. En otros casos se hace un sistema rotatorio de tal manera que los niños reciben el menú que los demás usuarios comieron el día anterior. Es decir, es el menú del día anterior el que se ha modificado para estos niños, y en otros casos se sirve, por ejemplo, el menú que se adapta es la opción alternativa para otros colectivos que por motivos religiosos o culturales también reciben menús modificados. Es decir, que el funcionamiento es diferente en cada caso. Lo que sí comparte en todos los casos es que las familias de estos niños, los padres y madres de estos niños y niñas con necesidades especiales, reciben en sus casas la planilla de menús general que reciben todos los usuarios del comedor escolar, pero que sin embargo no es el menú que recibirán sus niños y niñas, porque recibirán un menú modificado. Y esta es una demanda creciente de más información y de información específica respecto a estos usuarios. Bien, ya se ha comentado las aportaciones y las nuevas incorporaciones de la nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma Vasca, la nueva Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, actualmente en desarrollo y pendiente de aprobación. Hay otros materiales que se han publicado y otros recursos que se han puesto a disposición de la gestión y de los responsables de comedores escolares. La primera guía de comedores escolares la publicó el Ayuntamiento de Bilbao en el año 1996, justo con ocasión de las primeras reuniones de trabajo para la elaboración de la nueva normativa. Recién publicado el decreto del año 2000, que trasladaba toda la gestión a gestión directa, se publicó una guía higiénico-sanitaria para la gestión de comedores escolares por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, y en la actualidad nos encontramos a punto de sacar a la luz una nueva guía de orientaciones para los comedores escolares. En la guía de 2003, elaborada por el Departamento de Sanidad, pues se aportaban ya raciones recomendadas y gramajes. Desde el Ayuntamiento de Bilbao, desde el área de salud y consumo, venimos realizando un programa de seguimiento de comedores escolares desde el año 1986, por el que periódicamente se hace un seguimiento de las raciones aportadas por pesada precisa e individual de lo que comen los alumnos, y además recogiendo información de las raciones aportadas desde la familia, con lo cual podemos tener una imagen de cuál es la contribución del comedor escolar a la dieta diaria. De esta manera, entre niños y niñas usuarios, midiéndolo por pesada precisa, es decir, lo que el niño realmente consume, no lo que teóricamente se le ha servido, sino lo que ha consumido, hemos estimado aportes medios que sitúan en las niñas en las 557 kilocalorías, en los niños en torno a las 585 kilocalorías, que comparado con el esquema de recomendaciones, esa línea roja que aparece en la imagen, vemos que el aporte de energía justo llega a satisfacer entre el 30 y el 35% de las recomendaciones. En el caso de las proteínas lo supera, lo mismo que en el caso de algunas vitaminas, mientras que hay minerales cuyos aportes pues están muy ajustados, ¿no? ¿De dónde proceden o cómo se ponen en el plato estos nutrientes? Bueno, pues si lo analizamos como frecuencia de consumo,
La barra roja representa la mediana y la barra azul la media. Como frecuencia semanal vemos que en conjunto frutas y verduras representan casi 7 raciones, de ellas proceden casi 3 raciones del consumo de frutas con el postre, 2 raciones, algo más de 2 raciones como media a la semana a partir de las verduras y hortalizas cocidas, en este caso sin contar las patatas, y a partir de las ensaladas y verduras crudas algo más también de 2 raciones, lo que configuran en conjunto casi 7 raciones como media por semana. En cuanto al pescado, no llegan a las 2 raciones semanales y las legumbres como media algo más de 2 raciones, y vemos que aparece que también se oferta pan integral en algunos centros, lo que hace que la mediana se sitúe en 0, porque no todos los centros, son pocos centros, y quienes lo hacen pues apenas una vez a la semana. Si lo comparamos con las recomendaciones, pues podemos ver cómo hay aspectos que mejorar y que destaca claramente cómo la oferta de platos precocinados supera ampliamente lo que sería deseable. ¿Cuál es el perfil nutricional diario? Pues como media la distribución de los distintos principios inmediatos en cuanto a contribución porcentual a la ingesta energética, vemos que en el perfil de estos niños y niñas usuarios del comedor escolar la ingesta grasa supera lo que sería recomendable, y en concreto a partir de los ácidos grasos saturados, mientras que los hidratos de carbono pues sería deseable que en su conjunto aumentara más la contribución a la ración energética. Y, sin embargo, la comida del mediodía sigue siendo la ingesta principal del día. Por lo tanto, debemos de insistir en que los aportes realizados en el comedor escolar es fundamental vigilarlos, sin que por eso haya que descuidar los aportes realizados desde la familia a partir de las raciones de desayuno, merienda, cenas y otras raciones. ¿Cuáles son las principales quejas por parte de los usuarios del comedor, por parte de los niños y niñas? Bueno, sobre todo se quejan del sabor de los platos. Hay algunos que no les gustan, y sobre todo se quejan de que no les gustan ni las verduras ni el pescado mayoritariamente. A veces se quejan de que la comida está fría, otras veces se quejan de que la cantidad, si es un plato sobre todo que no les gusta, les parece mucho. En el caso de los mayores les parece poco, y en otros casos les parece que es que se repite mucho y que todas las semanas comen lo mismo. Sí me gustaría llamar la atención con esta imagen sobre otro hecho. Vemos que en la teoría podemos más o menos aproximarnos a las recomendaciones, salvo en algunos casos. Y de hecho vemos como en el caso concreto de los comedores escolares de Bilbao, las raciones ofertadas de frutas y verduras se acercan a las recomendaciones. Está bastante bien, pero eso no quiere decir que nos tengamos que dar por satisfechos, porque cuando evaluamos realmente si ese plato lo consumen o no lo consumen, nos encontramos con que nos dicen con mucha frecuencia que no les gusta. Y si observamos la comida, el momento de la comida discretamente, vemos que efectivamente no lo consumen. Y para ello, si no existe norma en este sentido en el comedor, pues simplemente lo van a dejar en el plato. Si existe alguna norma, bueno, yo creo que todos hemos sido usuarios en nuestros tiempos jóvenes del comedor escolar y sabíamos de las distintas artimañas que podíamos ingeniarnos para no consumir la ración y que nadie lo percibiese. El hecho real es que nos interesa que en el menú se sirvan frutas y verduras, se sirva pescado, pero no para que figure en el plato, sino para que los niños y niñas realmente lo consuman. Y eso quiere decir que debemos de cuidar mucho la selección de la calidad de los productos que ofertamos, la forma de preparación y la forma de elaboración, y también la forma en la que se representan a los niños y niñas. En la imagen vemos, por ejemplo, una caja de verduras. No nos la hemos inventado. Es una fotografía tomada en el office de un comedor escolar. Una fruta que se iba a servir. No quiere decir que esté en mal estado. Seguramente no estaría en mal estado, pero si esta fruta como pieza entera se te expone al niño, en el plato del niño o en la bandeja o para que la coja, no en la del niño, nosotros, muchos de nosotros tampoco lo cogeríamos. Si esa pieza de fruta se ofertara pelada, troceada y presentada como una macedonia, por ejemplo, la comerían sin ningún problema. Y sería la misma fruta, pero sin embargo el aspecto es muy diferente. Lo mismo podría decir de la ensalada anterior. No hay tiempo, se han alineado previamente a la oferta con bastante tiempo y cuando llega el plato, cuando nos lo ponen en la mesa,
esa lechuga está totalmente ajada, bañada en aceite o en el agua no bien escurrida después de haberlo lavado, con lo cual el plato no es nada apetecible y no tiene nada que ver con la otra imagen que nos muestra una imagen variada en la que se ha cuidado la presentación. Y esto es algo por lo que debemos de trabajar también desde los comedores escolares. El interés final es el alumnado, no lo tenemos que perder nunca de vista. Y quería reflejar también que aparece, todavía con menos frecuencia de la que nos gustaría, pero vemos que entre los distintos cestos de pan también empieza a aparecer los cestos conteniendo pan integral. Se ha comentado que los niños tienen que entrar en contacto con los distintos alimentos y que tienen que acostumbrarse y conocerlos. Y el comedor escolar, desde luego, es una oportunidad. También lo es la familia y debe de serlo, pero el comedor escolar es un momento imprescindible y fundamental para que aprendan a conocer distintos alimentos, a probarlos, cosas que a lo mejor en sus casas no consumen, pero que en compañía de sus compañeros van a poder aceptarlo muchísimo mejor. Y por cierto, hay distintas investigaciones que nos dicen que podemos decir que un alimento realmente darnos por vencido y no nos gusta si al menos lo hemos intentado 14 veces. La mayor parte de las veces lo dejamos a la segunda porque ya no tenemos paciencia y no queremos seguir dedicando tiempo a pelear o a buscar nuevas formas de ofertarlo y de presentarlo para que sea aceptado. También preguntamos cuál es el punto de vista de los responsables del comedor y cómo ven los menús, el momento de la comida, la dinámica, etc. Y lo que mayoritariamente se quejan es del entorno, del ambiente en el que se sirve la comida. Se quejan de que son entornos muy ruidosos, de que la sala está desangelada y que realmente no es un lugar acogedor. Estas son algunas imágenes reales de comedores escolares de Bilbao en la actualidad. Vemos que muchas veces son salas de usos múltiples, con mobiliario que se pliega y se despliega según la conveniencia, a veces en un tiempo récord, y en esto, desde luego, hay que reconocer el esfuerzo que hace el personal que trabaja en estos centros. Se vienen haciendo distintos esfuerzos, por ejemplo, cada vez que hay que renovarlo por intentar utilizar pinturas de otro tipo o incluso poner cortinas en las ventanas, muy sencillas, muy humildes, que no suponen un presupuesto importante, pero que sin embargo hacen el entorno más acogedor y además absorben el ruido ambiental, por lo tanto lo hacen más amable, ¿no? O incluso crear espacios compartimentados más pequeños que hagan que se parezca el comedor del colegio un poquito más al comedor de nuestras casas. Incluso, no sé si se diferencia bien, pero también se hacen, cuando se hacen las reformas, el bajar techos poniendo placas de corcho que absorban parte del ruido ambiental en edificios antiguos muy altos, ¿no? Y crear distintos puntos de servicio, que participen también, que ayuden a que los niños y niñas puedan involucrarse en el servicio del comedor. Para finalizar, en el último bloque me gustaría volver una mirada e incidir una vez más a que el comedor escolar tiene una función educativa muy importante, pero no es exclusiva de él esta responsabilidad. La construcción de los hábitos alimentarios y de los hábitos de vida de los niños y niñas supone la implicación de muy diferentes colectivos. La familia, el principal núcleo en el que nace y en el que se tiene que desarrollar, pero hay otros entornos que también juegan un papel muy importante. Dentro del colegio el comedor lo es, pero también hay otros ámbitos dentro del colegio. La clase, fuera de la clase, los profesores de las distintas materias, tutores y otras personas que también conviven con ellos en el comedor. ¿Realmente cumple esta función educativa el comedor escolar hoy en día? Pues me atrevo a decir que en una medida muy pequeña con respecto a lo que podrían ser sus distintas posibilidades. Vienen actividades antes del momento de la comida, durante la comida o después de la comida. Hay algunas iniciativas que realmente se plantean el comedor como un proceso educativo y por lo tanto lo recogen en su proyecto de centro. Son los menos, pero algunas hay. Y por ejemplo, pues desde normas de urbanidad que pueden parecer sencillas y cosas que caen por su propio peso, pues no es así en muchísimos comedores, no lo es. Así que estas iniciativas son muy bien recibidas. O, por ejemplo, el dotar de cubiertos, platos o vasos que los más pequeños no tengan ningún problema para ir ganando en autonomía también y en que puedan comer por ellos solos y hacerse mayores comiendo y aprendiendo a comer. Y traigo esta imagen porque este es uno de los centros públicos de Bilbao en los que el comedor escolar es forma parte de su proyecto de centro.
y no es precisamente un comedor ubicado en un colegio público del centro de Bilbao, ni muchísimo menos. Es un comedor ubicado en un barrio que seguramente a muchos de ustedes les sonará, Otxarkoaga, uno de los barrios marginales de Bilbao. Por lo menos lo ha sido durante mucho tiempo. Es cierto que ha mejorado y ha cambiado mucho en los últimos años. También el cambio de Bilbao ha llegado a los barrios y de eso nos tenemos que felicitar, pero todavía queda mucho por avanzar y en este colegio, aún hoy por hoy, el 70% del alumnado pertenece a la etnia gitana y el resto es población inmigrante en situación muy precaria, pero con un profesorado y una dirección muy motivada y muy implicada, consideran el comedor escolar como parte del proyecto de centro. Y dentro de este proyecto de centro podemos ver esa barra, esa línea roja pintada en el suelo, que ni más ni menos quiere decir que los niños y niñas entran al comedor y pacientemente esperan en cola, sin empujarse, respetándose unos a otros. Les aseguro que no en muchos comedores lo he visto y lo he presenciado personalmente en este comedor, y en el que además este centro ha acogido durante mucho tiempo un grupo especial de alumnos con síndrome de Down. Estos alumnos hoy son mayores, desempeñan su actividad laboral en talleres ocupacionales, pero algunos de ellos también colaboran en el comedor escolar, como el que aparece en la imagen. Les aseguro que es la persona más respetada por todo el alumnado usuario del comedor escolar y que lo hace con una ilusión encomiable. Así que quería recordar muy especialmente a este colegio de Artache. Sí. Por lo tanto, ese proceso educativo implica al centro escolar, pero también implica a las familias, y se aportan, y la nueva ley así lo recoge, el que deben de aportarse los menús escolares que se sirven en el comedor escolar y recomendaciones para complementarlo en casa. Pero se nos olvida muchas veces recoger cuál es el punto de vista de las familias. En el caso del País Vasco, el punto de vista de las familias recogido a través de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, pues sugieren que quieren más información sobre la dinámica del comedor escolar. Además del menú, quieren saber, y no solamente de sus niños más pequeños, que en este caso sí lo reciben si el niño ha comido bien, si no ha comido bien, si ha tenido alguna molestia, también lo quieren de sus niños más mayores. Quieren que la duración de los turnos, aunque en el horario aparezca que pueden disponer hasta de hora y media, la realidad física es que en muchos casos los niños y niñas tienen que comer en apenas 15 minutos y quieren que al menos duren 30 minutos. El que se mejore la formación y la cualificación del personal que colabora en las tareas de cocina, de office y en los monitores, y también solicitan que si hay un grupo suficiente que lo solicite entre los usuarios, se sirva como opción de menú alternativo un menú vegetariano. El que las comisiones de comedor que están recogidas en la normativa realmente se constituyan y funcionen, que mejore la comunicación entre los centros con las empresas de catering, y el que también sea consistente el mensaje que lanzamos desde las administraciones de una alimentación saludable y sostenible, ecológica y de proximidad con los menús que se ofertan en los comedores colectivos, que más bien muchas veces se alejan de este principio. Y hay algunas iniciativas locales en este sentido que no pueden acogerse al sistema de gestión directa porque la normativa expresamente lo excluye. Es decir, si quieres funcionar como cocina autónoma no puedes recibir subvenciones, te tienes que organizar por tu cuenta. Pero hay algunas iniciativas que han empezado a hacer funcionar el comedor de esta manera, mediante redes locales, con el suministro de productos locales e intentando ofrecer menús de calidad. En este caso concreto, en Larrabecho y la escuela municipal, la escuela local sirve el menús a 200 escolares a un precio de 4 euros y sin subvenciones. Por lo tanto, estas son las recomendaciones, las peticiones, las demandas. Y, insisto, piden información respecto a los menús específicos que se sirven a los niños con necesidades especiales. Y en este sentido de formación, desde el Ayuntamiento de Bilbao pusimos en marcha en el año 2008 un programa específico, Onegin Eskolan, dirigido al personal de cocina y comedor de los comedores de centros públicos, en un intento de fomentar la formación en temas de nutrición, de manipulación de alimentos, pero también en otros aspectos, intentando motivar y reconocer el valor profesional de estos profesionales, de los que muchas veces se les tiene totalmente marginados en los centros escolares, con la participación de cocineros reconocidos con los que comparten los fogones
y sobre todo fomentando la presentación y nuevas técnicas culinarias para que los niños acepten mejor esos platos que con más desagrado aceptan de frutas y verduras. Por último, y para terminar, decir que los objetivos que nos quedarían marcarnos a corto plazo sería conseguir integrar el comedor escolar en el proyecto docente, la presencia de profesionales de la dietética en el comedor para monitorizar el perfil nutricional y la calidad del servicio. El marco regulador ya lo tenemos, pero que realmente se ponga en práctica. Soporte y formación continuada para las personas que trabajan en ello, mejorar la información y colaboración con las familias y que el espacio del comedor realmente se utilice como proyecto educativo. Muchas gracias.